Santo es el Señor. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar una serie para entender cuál es la causa de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos y de nuestra muerte. ¿Cuál es la causa? Y creo que esto nos va a llevar unas 3 prédicas. Pero antes vamos a comenzar viendo la historia de Job, del patriarca Job. Y por eso los invito a que leamos Job, el capítulo 2. Vayamos a Job, capítulo 2. Esta es la base bíblica, entendiendo las causas de los sufrimientos y aflicciones de los creyentes. Y para eso vamos a basarnos en la historia de Job. Job, capítulo 2, del versículo 7 al 9. Y dice así la palabra en el nombre del Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aunque cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse y estaba sentado en medio de ceniza. Esa es la historia de Job. Antes de entrar a la historia de Job, quisiera recordar lo que hemos aprendido en los mensajes anteriores, el mensaje de hace 15 días, de que nada puede sucederle a un creyente sin la orden y el permiso de Dios. Esta es una verdad que tenemos que tener en nuestro corazón. Nada puede sucederle a un creyente sin el mandato y el permiso de Dios. Decíamos hace 15 días, en el mensaje hace 15 días, una verdad eterna, que todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá, ha sido ordenado y permitido por Dios. Decíamos que nuestro Dios tiene control de todo lo que sucede, sea bueno o sea malo. Y todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, debe pasar primero por los dedos de Dios, por la mano de Dios. En Dios no hay accidentes. También hemos aprendido que nuestro Dios gobierna en los asuntos de los hombres, que es soberano en el corazón de los hombres. Es soberano entre naciones, reyes y presidentes. Hemos aprendido también que Dios reina sobre enfermedades y circunstancias, que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Él controla la vida invisible de bacterias, de virus, de parásitos que destruyen la salud y la vida de los hombres. Y esto es reconfortante para los hijos de Dios, saber que Dios reina y gobierna sobre todas las cosas y circunstancias. Es reconfortante, mis hermanos, estar persuadidos de que todo lo que sucede y todo lo que sucederá está bajo el control de Dios. Y es interesante también señalar que a pesar de que las escrituras enseñan que todo lo que sucede está bajo el control de Dios, un buen porcentaje de cristianos, incluyendo pastores,
atribuyen a Satanás los sufrimientos y aflicciones de sus vidas, a pesar de las Escrituras. Incluso atribuyen a Satanás, mis hermanos, los inconvenientes del día. Por ejemplo, una pequeña discusión con familiares, le echan la culpa a Satanás. Las fallas mecánicas del automóvil, le echan la culpa a Satanás. La llegada tarde al trabajo y hasta un simple resfriado, le echan la culpa a Satanás. Y eso me recuerda a alguien que venía, es que Satanás venía a predicar, me dijo mi hermana, pero Satanás me pinchó la llanta. Comprá un Mercedes Benz, vas a ver si no venís a tiempo. Así que le echan la culpa a Satanás de todo, hasta un simple resfriado. Estos cristianos se olvidan lo expresado por Jeremías, quien preguntaba, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Estos cristianos olvidan lo expresado por el profeta Amós, quien pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Se olvidan también de lo que dijo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a través del profeta Isaías, quien dijo, yo soy el que envío los buenos tiempos y los malos. Yo el Señor, yo soy el que hace estas cosas. Mire, el propio nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial dijo, yo envío los buenos tiempos y los malos. Y finalmente olvidan lo que vamos a comenzar a estudiar ahora, que las Escrituras enseñan que los sufrimientos y aflicciones que vivió el patriarca Job fueron permitidos por Dios. Job siempre atribuyó a Dios la causa de sus sufrimientos, nunca atribuyó a Satanás sus aflicciones. Cuando Dios le permitió a Satanás la destrucción de sus bienes y la muerte de sus hijos, Job al enterarse dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y posteriormente, cuando Satanás, con el permiso de Dios, enfermó con una sarna maligna a Job, y su mujer al verlo sufriendo le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ese era Job. En conclusión, mis hermanos, el mensaje pasado, todo lo que ha sucedido, y eso es una verdad que tenemos que retener en nuestra mente y en nuestro espíritu, todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y sucederá, ha sido ordenado o permitido por nuestro Dios. Dios tiene el dominio y control de todo lo que suceda, sea bueno o sea malo. Y esto nos reconforta a los creyentes. Pero hoy, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, vamos a comenzar a entender la causa de nuestros sufrimientos del creyente y de los hombres. Y quiero decir desde el principio que la causa de los sufrimientos del creyente es por lo que somos. Es por lo que somos. Vamos a estudiar esto poco a poco. Este domingo 2 de marzo de 2025, vamos a ver la historia del patriarca Job, para comenzar a entender la causa de las aflicciones y sufrimiento de nosotros los creyentes. En primer lugar, mis hermanos, la experiencia, la vida, nos enseñan abrumadoramente, reiteradamente, que los hijos de Dios, como todos los hombres, tienen aflicciones y sufrimientos en esta vida terrenal. Y ante esta evidencia que experimentamos sufrimientos y aflicciones, los creyentes, tenemos que indagar cuál es la causa de estas aflicciones y estos sufrimientos. Y para esto conoceremos la historia de Job. Vamos a comenzar a conocer la historia de Job en detalle.
Primero, las escrituras enseñan que nuestro Dios permitió que Satanás afligiera a Job, destruyendo sus bienes, matando a sus hijos y que lo hiriera con una sarna maligna. No obstante, vean esto por favor, que Dios consideraba a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y quien todos los días se levantaba de mañana a ofrecer holocausto por sus hijos, por si quizás habían blasfemado contra Dios en sus corazones. Vamos a repetir esto porque esto tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro espíritu bien claro. Las escrituras nos enseñan que nuestro Dios permitió que Satanás afligiera a Job, destruyendo sus bienes, matando a sus hijos y que lo hiriera con una sarna maligna. No obstante que el propio nuestro Padre Celestial consideraba a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y quien todos los días se levantaba de mañana a ofrecer holocausto por sus hijos, por si quizás habían blasfemado contra Dios en sus corazones. Eso dice la Escritura. Es importante también destacar que el patriarca Job nunca culpó a Satanás de sus desgracias. Al contrario, Job reconoció, vean esto por favor, la mano divina en sus penas y aflicciones terrenales. En el libro de Job, en los capítulos 16 y 19, el patriarca expresa, vean lo que decía Job: sabed ahora que Dios me ha derribado. Miren cómo explica Job. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Me hizo arder contra mí su furor y me contó para siempre sus enemigos. Próspero estaba y me desmenuzó. Su furor me despedazó y me hizo contrario. Me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mi veredas puso tinieblas. Me han despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me ha entregado Dios al mentiroso. Miren cómo lo expresa Job. Me ha entregado Dios al mentiroso. Y dice Job: ¿quién me volviese como los meses pasados? Como los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Miren qué belleza y cómo lo expresa Job. Me ha entregado Dios al mentiroso. Aún estaba, dicen joven, cuando era joven, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Y esto nos enseña, mis hermanos, que los hijos de Dios no debemos de señalar a Satanás como causante de nuestras desgracias. Satanás, patriarca Job nunca menciona a Satanás como causante de sus males. Atribuye sus aflicciones y sufrimientos solamente a Dios. Eso es darle gloria a Dios. Pero comencemos con lo más importante, que es ver por qué sufrimos, por qué tenemos aflicciones, por qué morimos los creyentes y los hombres en general. Las escrituras nos enseñan, mis hermanos, que el patriarca Job, en medio de sus aflicciones y sufrimientos, en la sarna que él tenía, Dios le permite reconocer su impiedad. Dios le permite reconocer su maldad. Y él expresa que él es impío, lo que significaba que actuaba de manera contraria a la naturaleza de Dios, este hombre recto y perfecto. Dice Job en el capítulo 9, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. Eso reconoce Job. Yo soy impío. Además, Dios le permite al patriarca Job reconocer que él era vil. Vil significa que se consideraba indigno, despreciable y cruel.
La escritura revela que Dios se le aparece a Job en un torbellino preguntándole, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Dónde estabas tú cuando yo juntaba la tierra? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Y respondió Job diciendo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que contesta Job cuando se le apareció Dios. Job, este hombre perfecto y recto a los ojos de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, quien todos los días se levantaba de mañana a ofrecer holocaustos, sacrificios por sus hijos, a través del sufrimiento, vean esto, mis hermanos, a través del sufrimiento, Dios le permite reconocer humildemente su impiedad y vileza de corazón. Job da testimonio diciendo, yo soy vil y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, lo que significaba en la práctica humillarse ante Dios. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, Dios permite a sus hijos a través del sufrimiento reconocer humildemente su impiedad, su vileza de nuestro corazón, su maldad en su corazón. Y este reconocimiento humilde de nuestra maldad es el primer paso de todo verdadero creyente para alcanzar la misericordia de Dios. Repito esto es reconocer nuestra maldad, mis hermanos. Es el primer paso de todo verdadero creyente para alcanzar, para lograr la misericordia de Dios a través de Jesucristo. El propio apóstol Pablo reconoció su maldad que estaba en él. Pablo escribe, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo. Es el primer paso entonces para los creyentes, es reconocer nuestra maldad para alcanzar la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y vean esto, por favor. Job reconoce su maldad, su vileza. Y en medio de ese sufrimiento, Dios deseaba, vean esto, que hubiera un mediador entre Dios y él, para acercarse a Dios, para que se acercaran el uno al otro, para poder expresar su causa y solicitar que el Padre Celestial no lo tratara como su enemigo. Vean en el libro de Job, en el capítulo 9, del 33 al 35, dice, el patriarca Job dice, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Que quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy bien. En otra versión de la Biblia leemos, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, este mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. En medio del sufrimiento, Job reconoce su maldad, pero al reconocer su maldad, ve la necesidad de un mediador. Nuestro Dios, a través del sufrimiento, repito esto, le permite al patriarca Job sentir la necesidad de un mediador que interceda por él ante Dios. Y Job está planteando, mis hermanos,
una necesidad que los verdaderos creyentes sentimos, de contar un mediador entre el Padre Celestial y nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios porque este mediador ya vino al mundo hace un poco más de 2000 años y está ejerciendo su función de mediador entre Dios y los hombres. Recordemos a Pablo, quien dijo en Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no es fácil acercarse al Padre. El Padre no acepta ni una pizca de maldad. Te necesitamos un mediador a través del Señor Jesucristo para acercarnos a Él. Cuando el patriarca Job, vean esto por favor, cuando el patriarca Job reconoce la profundidad de su maldad, de su corazón, y siente la necesidad de un mediador, entonces Dios le permite llegar a comprender un hecho que es real, que es eternamente real, que Dios consume por igual al perfecto y al impío a causa de la impiedad. Yo quiero que esto se entienda en el espíritu. Cuando Job, porque esto es difícil para muchos de entender, cuando Job reconoce su maldad y busca un mediador, entonces en ese momento el Padre le hace entender un hecho evidente desde el inicio de la humanidad, que Dios consume por igual al perfecto y al impío, a causa de su iniquidad y pecado. Que vamos entendiendo que sufrimos, tenemos penas y morimos por causa de nuestra iniquidad y pecado. Dios consume por igual. Dice Job, en el capítulo 9, el propio Job lo declara, después lo entiende y dice: al perfecto y al impío Él los consume. En otra versión de la Biblia leemos: inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Esta afirmación, mis hermanos, que Dios destruye por igual a buenos y a malos, nos debe estimular a los verdaderos creyentes a indagar sobre la profundidad de nuestra maldad. Y cuando alcancemos una visión clara de nuestra maldad, de la profundidad de nuestra maldad, y cuando alcancemos esta visión, corramos a buscar un mediador, a Jesucristo, para estar con paz en el Padre Celestial y asegurarnos que cuando muramos estaremos con el cielo en el Señor, con el Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. Repito esto, mis hermanos. Cuando reconocemos que Dios destruye por igual a los buenos y a los malos, o sea, los buenos y los malos sufren, tienen penas y lo destruye Dios, esto nos debe estimular a los verdaderos creyentes a indagar cuál es la profundidad de nuestra maldad. ¿Cuál es nuestra iniquidad? No son los pecados que conocemos usualmente, sino es una maldad interna. Y cuando tengamos esta visión clara de iniquidad, tenemos que correr. Por eso es que no corremos al Señor Jesucristo, porque no hemos entendido quiénes somos. Por eso es que esto nos aburre, porque no sabemos quiénes somos. No corremos a Jesucristo, a nuestro mediador. No sabemos quién es Dios, que con Él no puede haber una pizca de pecado. Por eso es que no corremos, porque no hemos entendido la profundidad de nuestra iniquidad. Es la única manera de estar en paz con Dios, nuestro Padre Celestial, y asegurarnos que cuando muramos estemos en el cielo. En el caso del patriarca Job, a quien Dios le permitió entender que Dios destruye a buenos y a malos por igual, luego de comprender la profundidad de su maldad y la necesidad de un mediador, él se aferra a la esperanza de ver en el cielo a un redentor. Y Job, por eso es que Job expresa: yo sé que mi redentor vive. Ya no está hablando de sus sufrimientos, ya está hablando de lo cuando esté en el cielo. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo
Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Por eso que nosotros no decimos, yo sé que mi Redentor vive, porque no sabemos quiénes somos. En otra versión de la Biblia leemos, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará en la tierra. Y después de que mi cuerpo sea descompuesto, fíjense, Job ya está viendo al final, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Es lo que escribe Job. La esperanza de Job en medio del sufrimiento es encontrar en el cielo a su Redentor. Para eso sirve el sufrimiento. Con lo cual profetiza la existencia de Jesucristo, nuestro Redentor. Al final del libro de Job, hay mucho en el libro de Job, se enseña que Dios quitó la aflicción de Job y aumentó al doble las cosas que habían sido de él. Y es en el capítulo ya 42, tiene 42 capítulos Job. Leemos, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, mil yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, lo mismo. Y no había mujeres hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Vean cómo se expresa la palabra. Y no había mujeres hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y el patriarca Job, quien expresaba, mi Redentor vive, murió viejo y lleno de días, cuando tenía 140 años. Esta es la historia de Job. Yo les invito a leerla. Y este es el mensaje final, mis hermanos. Esta historia de Job nos permite a sus hijos, a los hijos de Dios, entender que en medio de las aflicciones y sufrimientos, podemos entonces a través del sufrimiento, conocemos la profundidad de nuestra maldad. Y que luego de reconocer nuestra iniquidad, Dios nos permite sentir la necesidad de un mediador en la persona del Señor Jesucristo. Eso es importante porque mucha gente le canta a Dios, ora a Dios, pero tiene que distinguir entre el Padre y el Hijo. A través del Hijo es que llegamos al Padre. Luego que reconocer nuestra iniquidad, Dios le permite sentir la necesidad de un mediador en la persona del Señor Jesucristo. En el caso de Job, al reconocer su maldad, sintió la necesidad del mediador para que el Padre Celestial no lo tratara como un enemigo. Tenemos que estar con Jesucristo porque así no nos trata como enemigo. A Dios gracias porque el Señor Jesucristo satisface esa necesidad de mediador entre Dios y los hombres. Los hijos de Dios, estoy finalizando, al reconocer su maldad y sentir la necesidad de un mediador, comprenden que esta vida terrenal Dios destruye por igual a buenos y a los malos. Y por lo tanto, depositamos nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Redentor, igual que Job, quien vive y reina para siempre. Este fue el caso del patriarca Job, quien se aferró a la esperanza de un Redentor. Ya no se quejaba de su sufrimiento, él miraba a un Redentor en los cielos. Un Redentor al entender que Dios destruye a buenos y a malos por igual. Concluimos este mensaje, mis hermanos, expresando que lo más importante en esta vida por favor, es comprender la profundidad de nuestra maldad. Tenemos que indagar quiénes somos y de qué estamos hechos. Que somos capaces, solo por la gracia de Dios, que no desarrollamos todo lo malo, la maldad que tenemos. Pero somos capaces de todo. Y cuando entendemos esta maldad, entonces necesitamos
No ir a Dios directo, tenemos que ir a través de Jesucristo. Porque Dios no nos acepta, el Padre no, tiene que ir a través de su Hijo. Y esto, cuando entendemos la necesidad de un mediador, y esto nos impulsa a buscar desesperadamente al Señor Jesucristo y a vivir unidos a Él, para que tengamos, para que el Padre nos trate bien, unidos a Jesucristo, de tal forma que tengamos que el Padre nos vea a través de los ojos de su Hijo y nos asegure que cuando muramos veremos el rostro de nuestro Redentor. Esta mañana termino preguntando, ¿hemos comprendido nosotros la profundidad de nuestra maldad? De tal forma que sintamos la necesidad de buscar un mediador. ¿Vivimos realmente unidos al Señor Jesucristo? De tal forma que deseamos ver su rostro, sea en esta tierra o en el cielo. Esta es la pregunta de este mensaje. Repito la pregunta, que es importante hacérnosla. ¿Hemos comprendido la profundidad, la inmensidad de nuestra maldad? La hemos comprendido. De tal forma que busquemos desesperadamente a Jesucristo. Que busquemos un mediador al entender nuestra maldad. Y tenemos que preguntarnos, ¿vivo yo unido a Jesucristo? Para asegurarme paz con el Padre y asegurarme que cuando muera estaré en el cielo viendo su rostro. Les dejo esas preguntas. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Quiero decirles que si este mensaje a esta manada pequeña y los que oyen este mensaje, están oyendo, van a oírlo más tarde, les ha no bendecido, sino abierto sus ojos de la necesidad de comprender nuestra maldad, de buscar un mediador en Jesucristo y vivir unidos a Él para estar, ya no que el Padre nos vea a través de sus hijos y que podamos morir confiados que cuando muramos estemos en el cielo. Comparte este video. También tengo que decirles que ya está en YouTube las últimas prédicas de este año, incluyendo la prédica de la semana pasada de Judith. Y vamos a ir poco a poco agregando las prédicas del año pasado. Tenemos las prédicas de estos primeros meses, de enero y febrero. Y Dios primero, esta prédica también en YouTube, por si quieren verla. Y inscribirse para que se transmita este mensaje que creo que es de vital importancia para los hijos de Dios. Amén, amén. Y amén. Cantemos algo.